Mi nombre es Adriana. Tengo 28 años. Durante 5 años, evité el lado de la familia de mi padre después de años de rechazo sutil, especialmente de mi tía Eleanor. Cuando papá me envió un mensaje de texto con una invitación a la cena de Navidad este año, pensé que quizás las cosas serían diferentes. Pasé horas eligiendo regalos con cuidado, manejé 40 millas a través de una ligera nevada, y llegué con esperanza en mi corazón. Pero cuando la tía Eleanor abrió la puerta, puso los ojos en blanco, y dijo esas palabras, todo cambió. Si alguna vez has sentido el dolor del rechazo familiar durante lo que debería ser la época más feliz del año, deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo esto. Dale like y suscríbete si tú también has experimentado drama familiar en días festivos, porque esta historia de Navidad está a punto de tomar un giro inesperado. Mis recuerdos de infancia de la Navidad solían estar llenos de calidez. Recuerdo estar sentada en el regazo de mi abuelo Williams mientras leía La noche antes de Navidad con su voz profunda y retumbante. Mis primos Allison y Bradley peleaban por quien ponía la estrella en la cima del árbol mientras mi abuela Marta horneaba galletas de jengibre que llenaban la casa con el aroma de canela y clavo. En aquel entonces, yo pertenecía. Todo cambió cuando tenía 12 años. Mis padres se separaron después de que mi madre, Catherine, descubriera que mi padre, James, había tenido una aventura con Patricia, una mujer de su oficina. El divorcio fue complicado, doloroso, y dejó a mi madre luchando para pagar las cuentas, mientras mi padre se mudó a una espaciosa casa nueva con Patricia apenas 3 meses después. Se casaron antes de que la tinta en los papeles del divorcio se secara. La tía Eleanor, la hermana mayor de mi padre, cerró filas de inmediato. Siempre había sido protectora de James, incluso cuando eran niños, según mi madre. Tu tía piensa que tu padre no puede hacer nada malo, decía mamá con un suspiro. Ella habilitó su peor comportamiento desde que eran niños. Mientras mi madre trabajaba dobles turnos como enfermera para mantener nuestro modesto apartamento, la nueva familia de mi padre parecía prosperar. Patricia venía de dinero, y su casa en el rico suburbio de Meadowbrook se convirtió en el nuevo lugar de reunión para todos los eventos familiares. Al principio, yo seguía siendo invitada, pero siempre como una adición incómoda en lugar de una parte verdadera de la familia. ¿Necesitas dinero para un vestido apropiado?, me preguntó la tía Eleanor en una acción de gracias cuando tenía 14 años. Lo suficientemente alto para que todos escucharan, aunque mi atuendo había sido cuidadosamente seleccionado y ahorrado. Patricia siempre se asegura de que la mesa se vea bien. La insinuación era clara, yo no a medida que entré a la preparatoria, las invitaciones se volvieron menos frecuentes. Pensamos que estarías ocupada con tu madre o asumimos que tenías otros planes se convirtieron en excusas comunes. Para cuando estaba en la universidad estudiando diseño gráfico con una beca, efectivamente había sido excomulgada de las reuniones familiares sin que nadie lo dijera directamente. La última Navidad a la que asistí fue hace 5 años cuando tenía 23. Acababa de graduarme y conseguí mi primer trabajo de diseño. Traje regalos que apenas podía costear y soporté 3 horas de preguntas sobre por qué elegí una carrera tan inestable en lugar de algo práctico como mi prima Allison que estaba en la escuela de medicina. Esa noche escuché a la tía Eleanor en la cocina diciéndole a mi madrastra Patricia. No sé por qué James siente la obligación de invitarla cada año. Catherine la envenenó contra nosotros de todos modos. Patricia había murmurado algo en respuesta. No pude escuchar bien, pero ninguna de las dos me defendió. Dejé de aceptar invitaciones después de eso. Mi padre ocasionalmente llamaba o enviaba mensajes de texto en mi cumpleaños o días festivos importantes, pero las conversaciones eran breves y superficiales. ¿Cómo está el trabajo?, preguntaba, sin recordar nunca en qué proyectos estaba trabajando o incluso el nombre de la agencia de diseño donde había estado empleada por años. Entonces,
Cuando su mensaje de texto apareció en mi teléfono 3 semanas antes de Navidad de este año, me sorprendí. Adriana, vamos a tener cena de Navidad en la casa este año, 3 de la tarde. Tu abuela ha estado preguntando por ti. Sería bueno si pudieras venir. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo, sin saber cómo responder. Cuando llamé a mi madre para pedirle consejo, fue cautelosa. Cariño, sabes que apoyaré lo que decidas, dijo. Pero protege tu corazón. No han sido exactamente bienvenidos en el pasado. La abuela Marta está envejeciendo, respondí. Quizás esta es una oportunidad de reconectarnos antes de que sea demasiado tarde. Solo recuerda, tienes personas que te aman incondicionalmente. Dijo mamá, no necesitas buscar aprobación de quienes no han ganado el derecho de dártela. A pesar de su advertencia, decidí aceptar la invitación. Pasé horas comprando regalos perfectos con mi presupuesto limitado. Para mi abuela, encontré un broche vintage similar a uno que había perdido años atrás. Para mi padre, un cuaderno de cuero con sus iniciales, sabiendo que aún prefería escribir a mano en lugar de usar computadoras. Incluso compré regalos para la tía Eleanor y Patricia, eligiendo una elegante bufanda para mi tía, y un libro de cocina con recetas italianas para mi madrastra, quien había mencionado querer aprender cocina italiana la última vez que la vi. Envolví cada regalo con cuidado usando las técnicas que había aprendido de mi madre, quien creía que la presentación de un regalo era tan importante como lo que había adentro. Escribí tarjetas sinceras para acompañar cada uno, expresando esperanza de reconexión sin mencionar los dolores del pasado. Quizás fue ingenuo pensar que los regalos podrían cerrar el abismo que se había formado entre nosotros. Pero mientras se acercaba la Navidad, me encontré esperando que esta invitación significara que algo había cambiado, que quizás estaban listos para darme la bienvenida de vuelta al seno familiar. La mañana de Navidad amaneció brillante y despejada. Me desperté temprano, demasiado ansiosa para dormir pasadas las 7 de la mañana. A pesar de haberme quedado despierta hasta tarde terminando de envolver algunos regalos de último momento. Me paré frente a mi closet por casi 30 minutos, cambiándome el atuendo 3 veces antes de decidirme por un vestido suéter verde bosque que mi amiga Sofía me había dicho una vez. Resaltaba los destellos dorados de mis ojos avellana. Profesional, pero no demasiado formal, festivo sin esforzarse demasiado. Me apliqué el maquillaje con cuidado, buscando un look natural que no le diera a la tía Eleanor ninguna razón para hacer comentarios sobre mí intentando llamar la atención. Recogí mi cabello castaño en un peinado simple pero elegante, asegurándolo con el pasador de perlas que había pertenecido a mi abuela materna. Los regalos bellamente envueltos estaban sobre mi mesa del comedor, una colorida colección que representaba tanto mi ojo creativo como mi esperanza de reconciliación. Añadí una botella de vino como regalo para la anfitriona, eligiendo una de rango medio, ni tan barata como para ser criticada ni tan cara como para parecer que estaba presumiendo. Mientras recogía mis cosas, sonó mi teléfono. Era Sofía llamando para desearme feliz Navidad y darme ánimos. Recuerda, eres exitosa, inteligente y amable, dijo con firmeza. Si no pueden ver eso, es su pérdida, no la tuya. Lo sé, respondí, aunque mi voz traicionó mi inseguridad. Solo desearía no importarme tanto lo que piensan. Es porque tienes un buen corazón, Adri. Solo prométeme que me enviarás un mensaje si las cosas se ponen incómodas y necesitas un plan de escape. Solo estoy visitando a mis padres a 10 minutos de Meadowbrook. Puedo ir a buscarte en cualquier momento. Gracias, Sof. Estaré bien. Le aseguré más para convencerme a mí misma que a ella. El viaje a la casa de mi padre tomó casi una hora. A medida que dejé la ciudad atrás, el paisaje cambió de apartamentos urbanos a suburbios cada vez más ricos. El cielo, que había estado despejado cuando salí, se fue llenando gradualmente de nubes,
y para cuando llegué a Meadowbrook, una ligera nevada había comenzado a caer, cubriendo los jardines bien cuidados y los adornos navideños de diseñador con un fino polvo. Cada milla más cerca de mi destino traía de vuelta recuerdos que había intentado suprimir. Pasé por la heladería donde mi padre solía llevarme después de la práctica de fútbol antes del divorcio. Ahí estaba el parque donde una vez habíamos tenido un picnic familiar, todos riéndonos mientras Bradley perseguía ardillas por el césped. La escuela primaria donde mis primos y yo habíamos actuado en el espectáculo navideño. Mi padre irradiando orgullo desde el público. Llegué 20 minutos antes, demasiado ansiosa para calcular mi viaje con más precisión. En lugar de ir directamente a la puerta, estacioné en la calle y me senté en mi auto, reuniendo valor. La casa se veía exactamente como la recordaba, una gran casa estilo Tudor con luces navideñas instaladas profesionalmente delineando cada característica arquitectónica. Una enorme corona colgaba en la puerta principal, y a través del gran ventanal, podía ver un imponente árbol de Navidad brillando con luces blancas y adornos plateados. La entrada estaba llena de autos costosos, un SUV Mercedes que asumí pertenecía a mi tío Frederick, un BMW que probablemente era de mi prima Allison, y varios otros que no reconocí. Mi modesto Honda Civic se vería fuera de lugar entre ellos, razón por la cual había elegido estacionar en la calle. Después de respirar profundo varias veces, recogí los regalos de mi cajuela y me dirigí por el camino despejado. El sonido de risa se filtraba por la puerta junto con el aroma de pavo asado y canela. Por un momento, de pie allí con la nieve cayendo suavemente a mi alrededor, sentí un impulso de esperanza. Quizás esta sería la Navidad en que las cosas cambiaran, en que sería bienvenida de vuelta a la calidez de la familia. Acomodé los paquetes en mis brazos y presioné el timbre, escuchando el familiar sonido resonar adentro. Las risas continuaron sin interrupción. Esperé, comenzando a sentir el frío filtrándose a través de mi abrigo. Justo cuando estaba considerando tocar de nuevo, la puerta se abrió de golpe. La tía Eleanor estaba allí, su figura alta bloqueando la entrada. Llevaba un costoso vestido rojo con un collar dorado que reconocí como una reliquia familiar. Por una fracción de segundo, su cara registró sorpresa al verme. Luego su expresión cambió a algo más duro mientras sus ojos se movieron de mi cara a los paquetes en mis brazos y de vuelta. Adriana, dijo mi nombre, sonando como una acusación en sus labios. No hizo ningún movimiento para invitarme a entrar, en cambio agarró el borde de la puerta como si se preparara para cerrarla. Feliz Navidad, tía Eleanor, dije, intentando mantener mi voz firme. Papá me invitó a cenar. Ella miró por encima de su hombro brevemente, luego de vuelta a mí. Sus ojos entrecerrándose mientras los rodaba dramáticamente. No te queremos aquí, dijo fríamente. Ve a arruinar las fiestas de alguien más. La sorpresa de sus palabras me dejó sin habla. Mientras se movía ligeramente, alcancé a ver a través de ella hacia el comedor. Toda la familia ya estaba sentada alrededor de la mesa, platos llenos de comida, copas alzadas en lo que parecía ser un brindis. Mi abuela en un extremo, mi padre en el otro, primos y sus parejas llenando los lados, todos riendo, ninguno mirando hacia la puerta. Vi a mi padre, con la cabeza echada hacia atrás riendo de algo que el tío Frederick había dicho. No levantó la vista, no reconoció la confrontación que estaba ocurriendo en su puerta principal. Ya fuera que no pudiera escuchar o eligiera no intervenir, el resultado era el mismo, silencio donde debería haber habido una defensa. Los paquetes de repente se sintieron pesados en mis brazos. Tragué saliva con dificultad, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Entendido, dije en voz baja, mi voz apenas audible sobre el sonido de copas chocando y conversaciones desde adentro. Me volteé y caminé de regreso por el camino. La nieve ahora caía más intensamente.
copos individuales aterrizando en mis pestañas y derritiéndose en lágrimas que me negué a reconocer como mías. El santuario de mi auto no podía llegar lo suficientemente rápido. Tiré los paquetes en el asiento del pasajero y me senté allí, las manos aferrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Solo entonces permití que el primer sollozo escapara, un sonido áspero que pareció resonar en el espacio confinado. Mi teléfono vibró con una notificación de mensaje de texto. Con manos temblorosas, lo saqué de mi bolsillo para ver un mensaje de Sofía. ¿Cómo va todo, siendo amable la familia? Apenas podía ver a través de mis lágrimas mientras escribía. No me dejaron entrar. La tía Eleanor me dijo que fuera a arruinar las fiestas de alguien más. Ya estaban cenando. Papá vio pero no hizo nada. 3 puntos aparecieron de inmediato seguidos de una serie de mensajes indignados. ¿Qué? Voy por ti. ¿Dónde estás? En mi auto afuera de la casa. No vengas. Solo necesito un momento. Mientras estaba sentada allí, más recuerdos dolorosos surgieron, los que había enterrado profundo. La vez que mi invitación a la fiesta de graduación de Allison se perdió en el correo. Las fotos de las vacaciones familiares que mi primo Bradley accidentalmente me etiquetó en las redes sociales, mostrando un viaje a la playa del que yo no sabía nada. La manera en que mi padre había olvidado mencionar que llevaría a Allison al altar en su boda hasta que le pregunté por qué necesitaba que le plancharan su traje ese fin de semana. Cada desaire había sido explicable por sí solo. Juntos, formaban un patrón que había intentado ignorar por demasiado tiempo. Arranqué el motor necesitando estar en cualquier lugar menos aquí. Mientras me alejaba del borde de la acera, noté que la vecina de mi padre, Catherine, me miraba curiosamente desde su ventana. Genial. Ahora el vecindario tendría chismes frescos sobre la hija rechazada de James. Manejé sin rumbo por varios minutos antes de encontrarme en el Parque Lakeside, un espacio público que permanecía abierto todo el año. El estacionamiento estaba casi vacío el día de Navidad con solo unos pocos autos pertenecientes a personas que paseaban a sus perros o tomaban aire fresco entre obligaciones familiares. Estacioné frente al lago parcialmente congelado y llamé a mi madre. Cariño, ¿cómo va la cena?, preguntó, los sonidos del hospital donde trabajaba el turno festivo audibles de fondo. No va, dije, mi voz quebrándose. La tía Eleanor me rechazó en la puerta. Ya estaban comiendo. Papá ni siquiera se acercó a la puerta. La serie de palabrotas creativas que siguió me recordó que mi gentil madre tenía un feroz instinto protector. Voy a llamar a tu padre ahora mismo, declaró. No, mamá. Por favor no lo hagas. Solo empeorará las cosas, supliqué. No quiero arruinar tu Navidad también. No estás arruinando nada, insistió. Ellos son los que se están comportando abominablemente. Después de varios minutos de conversación, logré convencerla de no llamar. Estaré bien, prometí. Voy a encontrar la manera de salvar el día. Mientras hablábamos, recordé un volante que había visto en mi cafetería local. El centro comunitario Riverside estaba organizando una comida de Navidad para personas que no tenían a dónde más ir. Incluso había considerado ser voluntaria antes de recibir la invitación de mi padre. Mamá, creo que sé qué voy a hacer con todos estos regalos familiares. Dije mientras se formaba una idea. ¿Qué es eso, cariño? El centro comunitario del centro está sirviendo cena de Navidad a personas en necesidad. Apuesto a que podrían usar estos como donaciones o premios de sorteo. Eso suena como una idea maravillosa, dijo mi madre, con orgullo evidente en su voz. Tomar algo doloroso y hacerlo hermoso. Eso es lo que eres, Adriana. Después de terminar la llamada, programé la dirección del centro comunitario en mi GPS.
Solo estaba a 15 minutos en una parte de la ciudad que la familia de mi padre probablemente nunca visitaría. El centro comunitario Riverside estaba alojado en una antigua iglesia, su exterior de ladrillo rojo adornado con decoraciones simples pero alegres. Mientras me acercaba cargando mi pila de regalos familiares, una mujer con cabello gris rizado y un suéter rojo brillante me sostuvo la puerta. Parece que Santa necesitaba algo de ayuda, bromeó calurosamente. Soy Rachel, la coordinadora de voluntarios. ¿Son donaciones? Sí, asentí, presentándome. Pensé que podrían alegrarle el día a alguien. No tienes idea de lo perfecto que es tu momento, dijo Rachel, llevándome a un gran salón donde mesas habían sido dispuestas en largas filas. Unas 50 personas de todas las edades ya estaban sentadas con voluntarios sirviendo platos de comida navideña tradicional. Siempre intentamos tener un pequeño regalo para todos, pero este año nos quedamos cortos. Estos ayudarán enormemente. Mientras ayudaba a arreglar los regalos sobre una mesa cerca del árbol de Navidad en el rincón, Rachel me preguntó si me gustaría quedarme a cenar. En realidad, dije sorprendiéndome a mí misma. ¿Estaría bien si ayudara a servir? Hoy en realidad no tengo a ningún otro lugar a donde ir. Nos encantaría la ayuda. Rachel sonrió, entregándome un delantal con bastones de caramelo estampados. Durante la siguiente hora, me encontré moviéndome entre mesas, llenando vasos de agua, sirviendo rebanadas de pastel y, lo más importante, escuchando historias. Estaba Harold, un veterano de 82 años cuya esposa había fallecido hacía 3 años. Una joven madre llamada Lily con 2 hijos pequeños que había dejado una relación abusiva y estaba pasando su primera Navidad en una nueva ciudad. Estudiantes universitarios que no podían costear vuelos a casa, personas mayores sin familia cercana e individuos cuyas circunstancias los habían llevado a esta mesa compartida. Mientras rellenaba la taza de café de Harold, me miró con ojos amables. No es donde pensabas que ibas a pasar la Navidad, ¿verdad, jovencita? Sacudí la cabeza brevemente, explicando lo que había pasado. La familia puede ser la que naces o la que eliges, dijo, dándome unas palmaditas en la mano. A mí me parece que estás tomando buenas decisiones hoy. Sus palabras calentaron algo dentro de mí que había estado congelado desde que la tía Eleanor me cerró la puerta en la cara. Me di cuenta de que había encontrado más conexión genuina en esta habitación llena de extraños que la que había sentido con mi familia biológica en años. Estaba en medio de servir pastel de manzana a una mesa de estudiantes universitarios cuando un alboroto en la entrada captó la atención de todos. Las puertas dobles se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y copos de nieve. Y allí, luciendo completamente fuera de lugar en su costoso abrigo de pelo de camello, estaba mi padre. Adriana, llamó, escaneando la habitación frenéticamente hasta que sus ojos se posaron en mí. Adriana, gracias a Dios. Toda la habitación quedó en silencio. 50 pares de ojos giraron entre mí y el hombre bien vestido que acababa de irrumpir gritando mi nombre. Me quedé paralizada con el servidor de pastel aún en la mano mientras mi padre se dirigía hacia mí, su cara enrojecida ya fuera por el frío o la emoción. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Rachel apareció a mi lado, su postura protectora. Señor, este es un evento comunitario. ¿Está todo bien? Mi padre la miró, luego de vuelta a mí, aparentemente sin palabras ahora que me había encontrado. Necesito hablar con mi hija, dijo finalmente. Ha habido un gran malentendido. ¿Malentendido? Repetí, la ira de repente reemplazando la sorpresa. Dejé el servidor de pastel cuidadosamente y me quité el delantal, entregándoselo a Rachel. ¿Podemos usar la sala lateral por unos minutos?, le pregunté. Ella asintió, con preocupación evidente en sus ojos. Solo llama si necesitas algo, dijo con énfasis,
dándole a mi padre una mirada que claramente comunicaba que estaría vigilando. Llevé a mi padre a una pequeña oficina al costado del salón principal, cerrando la puerta detrás de nosotros, pero dejándola ligeramente entreabierta. Me paré con los brazos cruzados, esperando que hablara. Adriana. Lo que Eleanor hizo estuvo completamente fuera de lugar. Comenzó pasándose una mano por su cabello con mechas plateadas. Nadie sabía que haría eso. Pensamos que habías decidido no venir. Me invitaste, papá. Acepté. Estuve allí a tiempo con regalos. Mi voz era firme a pesar de la tormenta de emociones en mi interior. Lo sé, dijo, luciendo genuinamente angustiado. Eleanor le dijo a todos que habías llamado para cancelar. Todos nos decepcionamos, pero ella dijo que ibas a pasar las fiestas con tu madre en su lugar. ¿Y tú lo creíste sin verificar conmigo?, pregunté. No pudiste tomarte 30 segundos para enviar un mensaje y confirmar. Tuvo la decencia de lucir avergonzado. Debí haberlo hecho. Tienes razón. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Después de que empezamos a comer, Allison preguntó por qué habías cancelado. Algo sobre la respuesta de Eleanor debió parecerle raro. Ella siguió presionando y Eleanor se puso a la defensiva. Suspiró profundamente. Luego Catherine de la casa de al lado llamó. Vio todo a través de su ventana. Como Eleanor te rechazó. Llamó a Patricia para preguntar si todo estaba bien porque te vio irte molesta. Cerré los ojos brevemente imaginando la escena. Entonces sabías que estaba en la puerta. Simplemente no te molestaste en verificar. No lo sabía, Adriana. Te juro que no escuché el timbre. Todos estábamos hablando en voz alta y Eleanor se ofreció a abrir la puerta. Cuando regresó, solo dijo que era Carols. Y no hiciste nada cuando supiste la verdad. Mi voz se elevó ligeramente. No, es por eso que estoy aquí. En cuanto Catherine llamó, hubo caos no es una exageración. Allison empezó a gritarle a Eleanor, exigiéndole que dijera qué había hecho. Tu abuela se molestó mucho. Intenté llamarte de inmediato, pero no contestaste. Eché un vistazo a mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas. Lo había silenciado después de enviarle un mensaje a Sofía. Hemos estado manejando buscándote por casi 1 hora, continuó. Allison y Bradley están revisando otros lugares. Cuando recordé que una vez mencionaste este centro comunitario, pensé que valía la pena intentarlo. Estudié el rostro de mi padre, buscando señales de engaño. Sus ojos, tan similares a los míos, mostraban lo que parecía ser genuina angustia. Incluso si lo que dices es verdad, dije lentamente. No borra años de ser tratada como una obligación no deseada. Hoy solo fue lo más honesto que alguien ha sido al respecto. Eso no es justo, protestó, pero débilmente. Siempre te hemos invitado a eventos familiares. ¿Lo han hecho? Porque dejé de recibir invitaciones a la mayoría de las reuniones hace años. Las pocas veces que me incluyeron, me trataron como una intrusa. Eso fue obra de Eleanor, admitió, con los hombros caídos. Acabamos de descubrir que ha estado interceptando invitaciones, diciéndonos que habías rechazado, diciéndote que los eventos se habían cancelado. Pero Adriana, eso no excusa mi papel en todo esto. Debí haber hecho más esfuerzo. Debí haberte protegido mejor. La admisión me golpeó como un impacto físico. Todos esos cumpleaños perdidos, fiestas, celebraciones que había atribuido a la indiferencia familiar general habían sido obra de una persona con una agenda activa para excluirme. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué haría ella eso? Celos en parte, dijo mi padre, luciendo cansado.
Nunca tuvo hijos propios y siempre estuvo muy cerca de Patricia, protegiendo su amistad. Creo que te veía como una amenaza para la nueva familia que creamos. Eso está muy retorcido, dije. Sí, lo está e inexcusable. Dio un paso hacia mí. Por favor, regresa conmigo. Todos quieren verte, especialmente tu abuela. La cena de Navidad está arruinada de todas formas. Le han pedido a Eleanor que se vaya. Sacudí la cabeza lentamente. No puedo simplemente dejar a estas personas. Me comprometí a ayudar a servir la comida. Mi padre miró a su alrededor como si viera el centro comunitario por primera vez. Entonces déjame ayudar también, dijo, sorprendiéndome. Y después, por favor, considera volver a la casa. Danos una oportunidad de enmendar esto. Antes de que pudiera responder, hubo un toque en la puerta. Rachel asomó la cabeza. ¿Todo bien aquí? Sí, dije, tomando una decisión rápida. Rachel, este es mi padre, James. Le gustaría ayudar a servir la comida si está bien. Rachel levantó una ceja, pero asintió. Siempre podemos usar más manos. Hay otro delantal en la cocina. Mientras Rachel se llevaba a mi padre, noté a Harold mirándome desde su mesa, con una sonrisa de complicidad en su rostro. Me acerqué a él. ¿Drama familiar?, preguntó. ¿Cómo lo notaste? Respondí con una pequeña risa. He vivido lo suficiente para reconocer las señales, dijo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Miré a mi padre, ahora torpemente amarrándose un delantal sobre su ropa costosa. Aún no estoy segura. Parte de mí quiere perdonar e intentarlo de nuevo. Parte de mí quiere protegerme de más dolor. Harold asintió sabiamente. Ambas son válidas. Pero recuerda, el perdón no se trata de borrar el pasado. Se trata de crear espacio para un futuro diferente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Rápidamente la puse al día sobre lo que había pasado y dónde estaba. Su respuesta fue inmediata. Voy para allá. No hay manera de que te deje enfrentar esto sola. Mientras regresé a servir, observé a mi padre interactuando con los invitados del centro comunitario. Su incomodidad inicial era obvia, pero estaba intentando, preguntando los nombres de las personas, escuchando sus historias, con lo que parecía ser genuino interés. Era un lado de él que raramente había visto. Cuando Sofía llegó 10 minutos después, envuelta en su abrigo rojo con copos de nieve en su cabello oscuro, sentí una oleada de gratitud por su inquebrantable amistad. Me abrazó fuertemente, luego se echó hacia atrás para examinar mi cara. ¿Estás bien?, preguntó. Mejorando, respondí. Ha pasado mucho en la última hora. La presenté con Rachel, Harold y los demás que había conocido, deliberadamente dejando a mi padre para el final. Cuando se dieron la mano, la expresión de Sofía fue fríamente educada. Así que eres el famoso James, dijo. Adriana me ha contado tanto sobre ti. Por su tono, era claro que no lo decía como un cumplido. Mi padre tuvo el buen juicio de lucir incómodo. No todo favorable, me imagino, dijo. No mucho, no, confirmó Sofía. Se volvió hacia mí. ¿Cuál es el plan, Adri? Lo que decidas, estoy contigo. Voy a terminar de ayudar aquí, dije con firmeza. Luego creo que necesito ir de vuelta a la casa, aunque sea para hablar con la abuela. Ella merece una explicación. Sofía asintió. Entonces voy contigo. Mientras regresamos a servir la comida, mi teléfono siguió vibrando con mensajes de Allison y Bradley expresando su horror ante lo que había pasado y rogándome que fuera a la casa.
Respondí que estaría allí más tarde después de cumplir con mi compromiso en el centro comunitario. Durante la siguiente hora, trabajamos lado a lado, mi familia elegida y mi padre biológico, sirviendo comida a quienes se habían reunido en esta improbable mesa navideña. Y a pesar de todo lo que había pasado ese día, o quizás a causa de ello, sentí una extraña sensación de paz comenzando a formarse. La comida del centro comunitario estaba programada para continuar hasta las 4:30 de la tarde con los voluntarios limpiando después. Alrededor de las 3:15, mi padre recibió una llamada que cambió nuestros planes. «Es Patricia», dijo, su cara palideciendo mientras escuchaba la voz al otro extremo. «Tu abuela no se siente bien. Los paramédicos están en camino». Mi corazón se hundió. «¿Qué pasó?» La discusión continuó después de que me fui a buscarte. Eleanor dijo cosas que la perturbaron mucho. Patricia dice que su presión arterial está muy alta y tiene dolor en el pecho. Sin vacilar, me volteé hacia Rachel. Lo siento mucho, pero tengo que irme. Mi abuela está teniendo una emergencia médica. Ve, instó Rachel, descartando mi disculpa. La familia es primero. Sofía de inmediato agarró nuestros abrigos. Yo manejo, dijo. Las dos están muy angustiadas. El viaje de 15 minutos a la casa de mi padre se sintió interminable. Mi padre seguía intentando llamar para recibir actualizaciones, pero ni Patricia ni nadie más contestaba. Me senté en el asiento trasero, un nudo de ansiedad apretándose en mi pecho mientras Sofía navegaba los caminos nevados con cuidada velocidad. Ha tenido problemas cardíacos antes, explicó mi padre con voz tensa de preocupación. Un pequeño ataque hace 2 años, el médico dijo que evitara el estrés. Cuando finalmente doblamos por la avenida Maple, pudimos ver la ambulancia en la entrada, con las luces destellando pero la sirena en silencio. Estacionamos detrás del BMW de la prima Allison y nos apresuramos hacia la casa. La puerta principal estaba abierta y entramos para encontrar a los paramédicos en la sala, atendiendo a mi abuela que estaba recostada en el sofá. Su cara estaba pálida, una máscara de oxígeno cubriendo su nariz y boca. Allison, quien había terminado la escuela de medicina y ahora era residente, estaba cerca, hablando tranquilamente con uno de los socorristas. Abuela, jadeé, moviéndome hacia ella. Sus ojos parpadearon al escuchar mi voz, y extendió una mano temblorosa. La tomé suavemente, notando cuánto más frágil se sentía que la última vez que la había visto. Adriana, susurró a través de la máscara. ¿Viniste? Por supuesto que vine, dije, conteniendo las lágrimas. Siempre iba a venir. Allison se acercó, poniendo una mano en mi hombro. Su presión arterial subió peligrosamente alto, pero el medicamento le está bajando. No creen que sea un ataque al corazón, pero quieren llevarla al hospital para observación. ¿Qué pasó?, pregunté, mirando alrededor de la habitación. Patricia estaba junto a la chimenea, con el rímel corrido por el llanto. El tío Frederick y la tía Diana estaban sentados en sillones cercanos, luciendo atónitos. Bradley paseaba junto a la ventana con el teléfono en mano. Notablemente ausente estaba la tía Eleanor. Después de que papá se fue a buscarte, las cosas se pusieron feas. Allison explicó en voz baja. La abuela exigió saber exactamente qué le había dicho la tía Eleanor. Cuando Eleanor admitió que te había rechazado, la abuela se molestó muchísimo. Dijo que había estado preguntando por ti durante años, enviándote invitaciones y regalos a través de Eleanor, sin entender nunca por qué nunca respondías. Nunca recibí nada, dije, encajando las piezas. Lo sabemos ahora, continuó Allison. Eleanor finalmente admitió que había estado interceptando las comunicaciones en ambas direcciones durante años, diciéndonos que no querías tener nada que ver con la familia. Diciéndote que no eras bienvenida.
al parecer, incluso redirigió regalos y tarjetas. ¿Pero por qué?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta por lo que mi padre me había dicho. Decía que estaba protegiendo a la familia. Dijo Bradley, uniéndose a nuestra conversación. Que tú y tu madre estaban resentidas por el divorcio y querían causar problemas, pero en realidad creo que tenía miedo. ¿Miedo de mí?, pregunté con incredulidad. De perder su lugar, aclaró a Allison. Cuando el tío James se volvió a casar, ella y Patricia se volvieron muy cercanas. Creo que tenía miedo de que tu presencia amenazara esa relación. Recordarle a Patricia su historia con tu padre. Los paramédicos comenzaron a prepararse para transportar a mi abuela al hospital. Mientras la transferían a una camilla, la puerta principal se abrió de nuevo y la tía Eleanor entró, deteniéndose en seco cuando me vio. ¿Qué está haciendo ella aquí?, exigió, su voz cortante. La habitación quedó en silencio. Incluso los paramédicos se detuvieron momentáneamente. La invité yo, dijo mi padre con firmeza. Es familia, Eleanor. Siempre ha sido familia. Después de todo lo que he hecho por esta familia, comenzó Eleanor, con la voz elevándose. ¿Me elegirías a ella, a la hija de la mujer que intentó arruinar tu vida? Mi madre nunca intentó arruinar la vida de nadie, dije, dando un paso adelante. Ella recogió los pedazos de la suya después de que fue destrozada. Trabajó varios empleos para mantenerme mientras todos ustedes vivían con lujo. Nunca habló mal de ninguno de ustedes frente a mí, incluso cuando llegaba a casa llorando después de ser excluida de otro evento familiar. La cara de la tía Eleanor se enrojeció. Nunca te excluyeron. Tú elegiste no ser parte de esta familia. Eso es una mentira, dije, mi voz firme a pesar de la ira que corría por mí. Tú tomaste esa decisión por mí y por todos los demás aquí. Interceptaste invitaciones, regalos, mensajes, todo para mantenerme separada de mi familia. ¿Por qué? Porque tenía celos. Porque quería ser el centro del mundo de todos. No sabes nada al respecto, siseó. Sé que la verdadera familia no manipula y miente, respondí. Sé que los extraños en el centro comunitario me mostraron más bienvenida genuina hoy que tú en años. Sé que cualesquiera que sean tus problemas con mi madre o conmigo, son tus problemas por resolver, no los nuestros por soportar. La voz de mi abuela, débil pero determinada, cortó la tensión. Eleanor, ya es suficiente. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los paramédicos habían hecho una pausa en su trabajo, percibiendo la importancia de lo que estaba sucediendo. Marta, necesitas descansar, dijo Eleanor, con un tono que al instante cambió a uno de preocupación. Lo que necesito, dijo mi abuela, quitándose la máscara de oxígeno, a pesar de la suave objeción del paramédico, es que mi familia esté unida de nuevo. Lo que has hecho, Eleanor, es imperdonable. Me has robado años con mi nieta. Has creado división donde debería haber habido sanación. Estaba protegiendo a esta familia, insistió Eleanor. No, respondió la abuela con firmeza. Te estabas protegiendo a ti misma, tu posición, tu influencia. Eso no es amor, Eleanor. Eso es control. Miró alrededor de la habitación, posando los ojos en cada miembro de la familia por turno. Esta familia ha permitido que los secretos y la manipulación nos envenenen por demasiado tiempo. Ya no más. Se volvió hacia mi padre. James, le fallaste a tu hija al no ver lo que estaba pasando, al elegir el camino más fácil de creer lo que te decían en lugar de investigar la verdad. Mi padre asintió, aceptando el reproche sin defenderse. Y Eleanor, continuó mi abuela, hasta que puedas reconocer el daño que has causado y hacer enmiendas genuinas. Creo que sería mejor que no participaras en las reuniones familiares. Un colectivo jadeo recorrió la habitación.
En toda mi vida, nunca había escuchado a mi gentil abuela emitir semejante ultimátum. No puedes hablar en serio, dijo Eleanor, con voz apenas audible. Nunca he sido más seria, respondió la abuela. Ahora creo que estos amables profesionales médicos necesitan llevarme al hospital. Adriana, ¿vendrás conmigo? Por supuesto, dije de inmediato. Y James, cuando regreses del hospital, espero que rectifiques las cosas con tu hija. Su mirada, aunque debilitada por la edad y el estrés, aún guardaba la autoridad que había ejercido durante toda mi infancia. Mientras los paramédicos retomaban su trabajo preparándose para sacar a mi abuela hasta la ambulancia, la tía Eleanor se quedó paralizada en su lugar, su cara una máscara de sorpresa e ira. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió por la puerta, el sonido de su auto arrancando y alejándose momentos después. La crisis había alcanzado su clímax, y a su paso, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de nuestra familia. Mientras seguí la camilla hasta la ambulancia, Sofía a mi lado y mi padre y Allison detrás de mí, me sentí tanto agotada como extrañamente liberada. Como si un peso que había cargado durante años finalmente hubiera sido nombrado y depositado. Las horas en el hospital pasaron en un torbellino de luces fluorescentes, sillas incómodas y conversaciones en voz baja. La condición de mi abuela se estabilizó rápidamente una vez que su presión arterial estuvo bajo control. Pero los médicos quisieron tenerla en observación durante la noche dado su edad e historial médico. Deberían irse todos a casa, insistió desde su cama de hospital alrededor de las 7 de la tarde. Todavía es Navidad. No hay razón para que esté completamente arruinada. Después de obtener promesas de que llamarían de inmediato si algo cambiaba, mi padre, Allison, Bradley y yo dejamos al tío Frederick quedarse con la abuela y regresamos a la casa. Sofía insistió en venir conmigo, un apoyo silencioso del que estaba profundamente agradecida. Cuando llegamos, Patricia había reaccionado admirablemente en nuestra ausencia. La mesa del comedor había sido puesta de nuevo, la comida recalentada, y un ambiente apagado pero decidido de festividad restaurado. Pensé que podríamos intentarlo de nuevo, dijo algo nerviosa al entrar. Parecía importante después de todo salvar lo que pudiéramos del día. Fue la interacción más genuina que había tenido con mi madrastra, y me encontré viéndola bajo una nueva luz. Quizás ella también había sido víctima de las manipulaciones de la tía Eleanor, posicionada como una cuña involuntaria entre padre e hija. Gracias, dije simplemente. Fue un detalle. La cena que siguió fue diferente a cualquier reunión familiar que había experimentado antes. La ausencia de la tía Eleanor cambió la dinámica por completo, permitiendo que salieran conversaciones que habían sido suprimidas durante años. Tenemos regalos para ti, dijo Allison, luciendo avergonzada. Siempre te conseguimos algo, aunque Eleanor nos decía que nunca querías intercambiar regalos. Me llevó al árbol de Navidad donde varios paquetes envueltos llevaban mi nombre. La vista me provocó un nudo en la garganta. Yo también tenía regalos para todos ustedes, dije. Pero los doné en el centro comunitario. Fue algo maravilloso hacer, dijo Patricia, sorprendiéndome de nuevo. Quizás podríamos empacar algo de esta comida y llevarla mañana. Parece que hacen un trabajo importante. Mi padre, que había estado inusualmente callado desde nuestro regreso del hospital, finalmente habló. Adriana, ¿podríamos hablar en privado un momento? Entramos a su estudio, una habitación a la que raramente me habían permitido entrar de niña. Cerró la puerta y se volvió a verme, los ojos enrojecidos de lo que me di cuenta habían sido lágrimas. Te he fallado completamente, dijo sin preámbulos. No solo hoy, sino durante años. Permití que mi culpa por el divorcio, mi deseo de comenzar de nuevo con Patricia nublaran mi juicio y descuidaran mi responsabilidad hacia ti. Papá, comencé, pero levantó una mano. Por favor, déjame decir esto. No tengo excusa.
Elegí creer lo que era más conveniente. Creer que tú estabas eligiendo la distancia, que estabas enojada y necesitabas espacio. Nunca cuestioné por qué ese sería el caso. Nunca luché por nuestra relación como debería haberlo hecho un padre. Su voz se quebró en las últimas palabras. Y me encontré en la inesperada posición de consolarlo mientras finalmente soltaba años de emoción suprimida. No espero el perdón de inmediato, continuó después de serenarse. Pero estoy pidiendo una oportunidad de enmendar las cosas, de reconstruir lo que perdimos. Si estás dispuesta, la pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de años de dolor, pero también de posibilidad. Pensé en las palabras de Harold en el centro comunitario. El perdón no se trata de borrar el pasado, sino de crear espacio para un futuro diferente. Me gustaría intentarlo, dije finalmente. Pero llevará tiempo y esfuerzo. Esfuerzo real, no solo palabras. Todo lo que sea necesario, prometió. Lo que sea. Cuando nos reunimos con los demás, el ambiente había aligerado un poco. Patricia se me acercó con cautela. Quiero que sepas, dijo. Nunca te caí mal, Adriana. Creía que yo te caía mal a ti, lo cual era comprensible dadas las circunstancias. Eleanor me convenció de que era mejor darte espacio en lugar de forzar una relación. Tú tampoco me caíste mal, admití. Estaba lastimada y confundida, pero nunca te culpé por el divorcio, eso fue entre mis padres. Asintió, con alivio evidente en su expresión. Me gustaría conocerte si estás abierta a ello. Tu padre habla de tu trabajo de diseño con tanto orgullo. ¿Lo hace?, pregunté genuinamente sorprendida. Todo el tiempo, confirmó. Tiene el sitio web de tu agencia en marcadores en su computadora. Me muestra cada vez que aparece un nuevo proyecto en tu portafolio. Esta pequeña revelación cambió algo dentro de mí. La idea de que mi padre había seguido mi carrera en silencio, orgulloso pero incapaz de expresarlo directamente, añadió otra capa al complejo panorama que emergía de nuestra fracturada familia. Mientras finalmente nos sentamos a cenar, Sofía a mi lado, me encontré compartiendo historias de mi vida que mi familia se había perdido, mi ascenso a diseñadora senior. El pequeño pero creciente negocio independiente que había comenzado por mi cuenta, el medio maratón que había corrido la primavera anterior. A su vez, mis primos me pusieron al día sobre sus vidas. Allison estaba comprometida con un médico colega que había conocido durante la residencia. Bradley había cambiado de carrera de las finanzas a la enseñanza y ahora trabajaba con jóvenes desfavorecidos. Me enteré de que mi padre había tomado la carpintería como pasatiempo y Patricia había estado intentando dominar la cocina italiana en preparación para un viaje a Italia que planeaban para su aniversario. A medida que avanzó la noche, tuve una idea. ¿Considerarían todos venir conmigo al centro comunitario mañana? Podrían usar ayuda con la comida del día de boxeo, y significaría mucho para mí presentarles a las personas que conocí allí. Para mi sorpresa, todos accedieron fácilmente. Mi padre fue más lejos. Me gustaría hacer más que solo ser voluntario, dijo. Quiero hacer una donación para apoyar su programa de comidas para el próximo año. Papá, eso sería increíble, dije, genuinamente conmovida por el gesto. A medida que la noche llegaba a su fin, intercambiamos información de contacto directamente, ya no dispuestos a depender de las reuniones familiares como nuestro único punto de conexión. Allison y yo hicimos planes para almorzar la semana siguiente. Bradley preguntó si consideraría ayudar a diseñar materiales para la organización sin fines de lucro donde era voluntario. Mi padre sugirió una cena mensual fija. Cuando llegó el momento de irse, la despedida no fue para nada como el saludo había sido. Se dieron abrazos, se hicieron promesas de llamar y enviar mensajes, se pusieron en marcha planes para una reunión de Año Nuevo que incluiría tanto a Sofía como a mi madre si ella estaba dispuesta.
mientras estábamos en el porche, con la nieve cayendo suavemente, mi padre impulsivamente sugirió una batalla de bolas de nieve como en los viejos tiempos. Antes de darme cuenta, todos estábamos en el jardín delantero riendo y lanzándonos bolas de nieve hechas apresuradamente, comportándonos como los niños que una vez habíamos sido juntos. Antes de que las complicaciones de la edad adulta nos separaran. En ese momento, sin aliento y con frío, pero de alguna manera más cálida por dentro de lo que me había sentido en años, vislumbré lo que la familia podría ser. No perfecta, pero presente. No sin conflicto, pero dispuesta a enfrentarlo honestamente. Cuando Sofía y yo finalmente nos fuimos en mi auto, cargado con regalos navideños tardíos y recipientes con sobras, me sentí agotada, pero esperanzada. El día no había sido para nada como esperaba. Tanto peor como de alguna manera mejor de lo que podría haber imaginado. ¿Estás bien?, preguntó Sofía mientras nos alejábamos, las luces de la casa de mi padre desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Creo que lo estaré, respondí. Y por primera vez en años, realmente lo creí. Un mes después, mi pequeño apartamento estaba a reventar con una mezcla de personas que nunca habría esperado ver juntas. Mi madre charlaba cómodamente con Patricia en la cocina mientras preparaban aperitivos. Mi padre y Harold del centro comunitario descubrieron un interés compartido en historia militar y estaban inmersos en conversación junto al librero. Sofía y Allison se habían hecho rápidamente amigas y estaban planeando un proyecto conjunto de voluntariado en el hospital. Bradley le estaba mostrando a Rachel del centro comunitario fotos de los estudiantes en su programa. Era el día de Año Nuevo, y de alguna manera, milagrosamente, habíamos logrado crear una reunión que unía las diversas partes de mi vida anteriormente fragmentada. El mes desde la Navidad había sido un tiempo de ajuste y sanación. Mi padre había cumplido su promesa de financiar el programa de comidas en el centro comunitario Riverside, y hasta había comenzado a ser voluntario allí regularmente los fines de semana. La experiencia parecía estar cambiándolo, suavizando bordes que ni siquiera me había dado cuenta de que existían. Mi abuela se había recuperado completamente de su susto de salud y ahora estaba sentada en mi silla más cómoda, dirigiendo el acomodo de la comida en la mesa con la autoridad de alguien que le llevara la mitad de sus años. Había insistido en enseñarme varias recetas familiares, creando oportunidades para que pasáramos tiempo juntas después de tantos años separadas. Adriana, llamó, haciéndome señas. Encontré otro álbum con fotos de bebé. Pensé que te gustaría ver. Mientras hojeábamos las fotografías, señaló parecidos familiares, contó historias que nunca había escuchado, llenó vacíos en mi comprensión de nuestra historia compartida. Era un regalo invaluable, esta recuperación de mi lugar en la narrativa familiar. La tía Eleanor se mantuvo notablemente ausente de nuestras reuniones. Había habido intentos de reconciliación, en su mayoría iniciados por mi padre, pero ella seguía convencida de haber tenido razón en proteger a la familia como lo hizo. Mi abuela mantuvo su posición de que hasta que Eleanor pudiera verdaderamente reconocer el daño que había causado, no podía ser incluida. No se trata de castigo, explicó la abuela cuando le pregunté al respecto. Se trata de honestidad. Sin verdad, no puede haber sanación. Estaba viendo a una terapeuta para ayudarme a procesar los rápidos cambios en mi situación familiar. La doctora Wilson había sido invaluable para ayudarme a establecer límites saludables mientras volvía a abrir mi corazón a relaciones que me habían causado dolor en el pasado. La reconciliación no significa fingir que el dolor nunca ocurrió, me recordó en nuestra última sesión. Significa crear una nueva relación con plena conciencia tanto del dolor como de la posibilidad. Esa conciencia guiaba mis interacciones con mi padre especialmente. Estábamos reconstruyendo lentamente con llamadas telefónicas semanales y cenas regulares. A veces nuestras conversaciones eran fáciles y ligeras. Otras veces navegábamos temas difíciles sobre el pasado.
Ambos aprendiendo a decir la verdad incluso cuando era incómodo. La lección más difícil para mí, había admitido mi padre durante una de esas conversaciones, ha sido reconocer con qué facilidad las personas creen lo que les conviene creer. Quería pensar que tú te estabas alejando porque eso me absolvía de responsabilidad. Era más fácil que reconocer mi fracaso en luchar por nuestra relación. Esa revelación me impactó profundamente, llevándome a examinar mi propia vida en busca de lugares donde yo pudiera estar haciendo lo mismo, eligiendo ilusiones cómodas sobre verdades más difíciles. Sofía siguió siendo mi apoyo incondicional durante este viaje de reconciliación familiar. Celebraba mis victorias y me daba perspectiva cuando me dejaba llevar demasiado por los patrones antiguos. Recuerda quién eres fuera de su narrativa, me recordaba. Construiste una vida hermosa incluso cuando no estaban en ella. Esa fortaleza sigue siendo tuya. Mientras nuestra reunión de Año Nuevo se trasladó a la mesa del comedor, mi padre tocó su copa para llamar la atención. Me gustaría proponer un brindis, dijo, mirando alrededor del improbable conjunto de personas. Por los nuevos comienzos, bien ganados, por la verdad, incluso cuando duele. Y por mi hija, Adriana, quien ha mostrado más gracia y perdón del que muchos de nosotros merecíamos. La calidez del momento me bañó, sanando lugares que no me había dado cuenta de que aún estaban heridos. Más tarde, mientras estábamos limpiando, sonó mi teléfono con una llamada inesperada. Era Allison. Tengo noticias, dijo, con emoción evidente en su voz. Hemos fijado una fecha para la boda, el 15 de junio. Y Adri, quiero que seas una de mis damas de honor. La invitación, tan casual y sin embargo tan profunda en lo que representaba, me trajo lágrimas a los ojos. Hace 6 meses, hubiera tenido suerte de recibir siquiera una invitación a la boda. Sería un honor, dije. A medida que la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Carol me apartó para una palabra privada. ¿Recuerdas lo que te dije en Navidad?, preguntó. Sobre el perdón, crear espacio para un futuro diferente. Asentí. Mirando alrededor esta noche, dijo, haciendo un gesto hacia los grupos mezclados de personas. Diría que has creado algo hermoso en ese espacio. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que todos se hubieron ido. Mientras me senté tranquilamente en mi apartamento, procesando el viaje.